Hades es el mayor hijo varón de Cronos y Rea. Según el mito, él junto a sus hermanos Zeus y Poseidón derrotaron a los titanes y reclamaron el gobierno del cosmos, adjudicándose el inframundo, el cielo y el mar, respectivamente. La tierra sólida, desde mucho antes provincia de Egea, estaba disponible para los tres al mismo tiempo. El término Hades en la teología cristiana es paralelo al Erebo, tumba o pozo de suciedad, y alude a la morada de los muertos. El concepto cristiano del infierno se parece más al tártaro griego, una parte profunda y sombría del Hades usada como mazmorra de tormento y sufrimiento. En los antiguos mitos griegos, el reino de Hades es la neblinosa y sombría morada de los muertos, a la que iban todos los mortales. La filosofía griega posterior introdujo la idea de que los mortales eran juzgados tras su muerte y se los recompensaba o maldecía. Muy pocos mortales podían abandonar este reino una vez habían entrado, con la excepción de los héroes Heracles y Teseo. Había varias secciones en el Erebo, incluyendo el Elíseo, los campos de Asfódelos y el Tártaro. Los mitógrafos griegos no son totalmente conscientes sobre la geografía del más allá. Un mito completamente opuesto sobre la otra vida concierne al Jardín de las Hespérides, con frecuencia identificado con las Islas de la Bendición, donde podían morar los héroes bendecidos. Para los helenos, los familiares entraban al inframundo cruzando el río Aqueronte, porteados por Caronte, quien cobraba por el pasaje un ódolo, una pequeña moneda que ponían en la boca del difunto sus piadosos familiares. Los pobres y aquellos que no tenían ni amigos ni familia se reunían durante 100 años en la orilla cercana. El otro lado del río era guardado por Cerbero, el perro de 3 cabezas. Más allá de Cerbero, las sombras de los difuntos entraban en la tierra de los muertos para ser juzgadas. Los 5 ríos del reino de Hades y su significado simbólico eran: Aqueronte, el río de la pena y la congoja; Cocito, el río de las lamentaciones; Flegetonte, el río del fuego; Lete, el río del olvido; y Estigia, el río del odio, río sobre el que incluso los dioses juraban y en el que Aquiles fue sumergido para hacerlo invencible. El Estigia formaba la frontera entre los mundos superior e inferior. La primera región del Hades comprendía los campos de Asfódelos, descritos en la Odisea, donde las almas de los héroes vagaban abatidas entre los espíritus menores que gorjeaban a su alrededor como murciélagos. Solo libaciones de sangre que les eran ofrecidas en el mundo de los vivos podían despertarlos durante un tiempo a las sensaciones de humanidad. Más allá quedaba el Erebo, que podía tomarse como un eufemismo para el Hades, cuyo nombre era temido. Había en él 2 lagos, el Lete, donde las almas comunes acudían a borrar todos sus recuerdos, y el de Mnemoside, de donde los iniciados en los misterios preferían beber. En el antepatio del palacio de Hades y Perséfone se sentaban los 3 jueces del inframundo, Minos, Radamantis y Eaco. Allí, en el trivio consagrado a Hécate donde los 3 caminos se encontraban, las almas eran juzgadas. Volvían a los campos de Asfódelos si no eran virtuosas ni malvadas, y eran enviadas al camino del tenebroso Tártaro si eran impías o malvadas, o el Elíseo, con los héroes intachables. En la mitología griega, Hades, el dios del inframundo, era uno de los hijos de los titanes Crono y Rea. Tenía 3 hermanas, Deméter, Hestia y Hera, así como 2 hermanos, Zeus y Poseidón. Juntos constituían los 6 dioses olímpicos originales. Al hacerse adulto, Zeus logró obligar a su padre a que regurgitase a sus hermanos. Tras ser liberados, los jóvenes dioses, junto a los aliados que lograron reunir, desafiaron el poder de los dioses mayores en la titanomaquia, una guerra divina. Zeus, Poseidón y Hades recibieron armas de los 3 cíclopes como ayuda para la guerra. Zeus los truenos, Poseidón el tridente y Hades un casco de invisibilidad. La guerra duró 10 años y terminó con la victoria de los dioses jóvenes. Después de esta victoria, según un pasaje famoso de la Ilíada,
Hades y sus dos hermanos menores, Poseidón y Zeus, echaron a suerte los reinos a gobernar. Zeus quedó con el cielo, Poseidón con los mares y Hades recibió el inframundo, el reino invisible al que los muertos van tras dejar el mundo, así como todas las cosas bajo tierra. Fue así como los tres hermanos se convirtieron en los dioses supremos de la cultura griega. Hades reinaba sobre los muertos, con la ayuda de otros sobre los que tenía completa autoridad. Prohibió estrictamente a sus súbditos abandonar sus dominios y se enfurecía bastante cuando alguien lo intentaba, o si alguien trataba de robarle almas de su reino. Era igualmente terrible para quien intentaba engañar a la muerte o cruzarla, como descubrieron desgraciadamente Sífilo y Pirito. Aparte de Heracles, las únicas personas vivas que se aventuraron en el inframundo fueron todas héroes: Odiseo, Eneas, Orfeo, Teseo y, en un romance posterior, Psique. Ninguno de ellos estuvo especialmente satisfecho con lo que presenciaron en el reino de los muertos. En particular, el héroe griego Aquiles, a quien Odiseo conjuró con una libación de sangre, que dijo: «No me hables con dulzura de la muerte, glorioso Odiseo. Preferiría servir como mercenario a otros antes que ser el señor de los muertos que han perecido». Aunque era un olímpico, pasaba la mayor parte del tiempo en su oscuro reino. Formidable en la batalla, demostró su ferocidad en la famosa Titanomaquia, la batalla de los olímpicos contra los titanes, que entronizó a Zeus. Temido y odiado, Hades personificaba la inexorable finalidad de la muerte. No era, sin embargo, un dios malvado, pues aunque severo, cruel y despiadado, era justo. Hades gobernaba el inframundo y por ello era con mucha frecuencia asociado con la muerte y temido por los hombres, aunque la personificación real de esta era Tánatos. Cuando los griegos apaciguaban a Hades, golpeaban sus manos contra el suelo para asegurarse de que pudiera oírles. La sangre de todos los sacrificios, incluyendo los dedicados a Hades, goteaban a un pozo o grieta en el suelo. La persona que ofrecía los sacrificios tenía que apartar su cara. Sus pertenencias identificativas incluían un famoso casco, que le dieron los cíclopes y que hacía invisible a cualquiera que lo llevase. Se sabía que a veces Hades prestaba el casco de invisibilidad tanto a dioses como a hombres. Su carro oscuro, tirado por 4 caballos negros como el carbón, siempre resultaba impresionante y pavoroso. Sus otros atributos ordinarios eran el narciso y el ciprés, la llave del Hades y Cerbero, el perro de 3 cabezas. Se sentaba en un trono de ébano. La consorte de Hades era Perséfone, representada por los griegos como la hermosa hija de Deméter. Perséfone no se sometió a Hades voluntariamente, sino que fue raptada por este mientras recolectaba flores en una llanura de Nisa, de dudosa localización, o en un valle próximo a la ciudad de Etna. Tras el rapto, Hades convenció a su sobrina de que sería un gran esposo y que ella sería la reina del inframundo. La joven Perséfone se alegró al oír esto y accedió a comer los granos de granada que le ofreció su nuevo esposo. En protesta por este acto, Deméter lanzó una maldición sobre la tierra que produjo una gran hambruna. Y aunque los dioses fueron uno por uno a pedirle que la levantase para que la humanidad dejase de sufrir, ella aseguraba que la tierra permanecería estéril hasta que volviese a ver a su hija. Por fin intervino Zeus, quien a través de Hermes pidió a Hades que devolviese a Perséfone. Este accedió, pero antes de partir tomó un grano de granada, que es dulce como la miel y que Hades le ofreció porque sabía que así tendría que regresar. Según algunas versiones del mito, Perséfone fue cómplice del ardid, tras haberse enamorado de Hades y querer permanecer junto a él. Zeus propuso un compromiso, al que accedieron todas las partes. Perséfone pasaría la mitad del año con su marido. Es durante esta época cuando el invierno cae sobre la tierra, una expresión de tristeza y luto. El matrimonio entre Hades y Perséfone se consideró estéril, aunque la Suda hace a Hades padre de Macaria, sin especificar quién era la madre. Algunas tradiciones también le otorgan la paternidad de las Eríneas, diosas de la venganza, y Melíone, diosa de los fantasmas,
Sin embargo, otras tradiciones se le otorgan a su hermano Zeus. Por otra parte, en uno de los fragmentos de Sísifo de estilo que se refiere a Zagreo, puede interpretarse que se atribuye la paternidad de este a Hades. Este fue el mito de Hades, el dios del inframundo.